por confiar en mi persona en el marco de esta capacitación académica, el cual ustedes están involucrados ya de tiempo atrás, que vaya que se ha ido intensificando en esta situación de pandemia. Uno siempre conversa con los amigos, con los colegas, y creo que dentro de lo positivo que podemos recoger dentro de lo malo es que más tiempo en casa ha estimulado, fomentado y propulsado bastante que ustedes, abogados en las diversas instancias o roles que asumen el sistema de justicia, y también sé que hay muchos estudiantes, estén en esta senda, ¿no? En este camino, estos derroteros que nos llevan finalmente a capacitarnos, a la interiorización de un bagaje cognitivo importante en materia penal, procesal penal, ejecución penal, lo que a mí corresponde. Yo sé que CEFOCAP también dicta de otras materias ajenas a la penal. Creo que ese grado de involucramiento dice mucho bien de ustedes, porque quieren ser mejor profesionales y quienes están en la tarea de serlos los incentiva más finalmente a lograr sus metas, sus objetivos que se han trazado de antemano. Y de seguro que es así, siempre para mí es una enorme satisfacción saber que en algo con un granito de arena puedo coadyuvar en ello. Dicho esto, nuevamente deseándoles este feliz año 2021, esperemos que sea mejor que el año pasado, que realmente ha sido muy difícil. Estamos ante una temática de especial relieve, de regambre hoy en día en nuestro país, el sistema de protección de víctimas y testigos, en el marco de los delitos sexuales, ¿no? Sobre todo los delitos sexuales y puede llegar a algún tipo de grado de tentativa en los casos de delitos contra la vida y ya en el grado de las lesiones, ¿no? Y bajo esa perspectiva que ya de tiempo atrás hemos ya abierto nuestro horizonte, hemos vislumbrado finalmente un amplio y una conceptualización más lata de que la salud humana va más allá del orgánico, el físico anatómico para ingresar a la salud mental, como dice la OMS, ese grado de optimización que debe tenerse desprovisto de toda enfermedad, no solo en nuestras componentes físicos, psicológico, cognitivo, conductual, y esa posibilidad que tengamos a partir de ello de afrontar nuestra vida finalmente en sociedad, en la cotidianidad, que vaya que implica a veces asumir una serie de conflictos y problemas que a veces se traducen en situaciones bastante estresantes. Entonces, esos los bienes jurídicos que son objeto de tutela por el derecho penal adquieren un matiz y una singularidad muy particular cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y vamos definiendo ciertos conceptos, ¿no? Desde el ámbito de todo el sistema penal, el aparato punitivo del Estado, ¿cuáles son las diversas conceptualizaciones y terminologías para luego anclar propiamente en lo que vamos a hablar un poco de un acuerdo plenario, en algunos prejuicios o visiones tradicionales, estereotipos que tenemos a veces al momento de juzgar la conducta de las personas y a veces categorizamos o posicionamos en todo el ámbito de una perspectiva de género, ¿no? Hombres o mujeres, y bueno, ya estamos en una ciudad más abierta en lo que refiere a la sexualidad, ¿no? Entonces, el sistema penal tenemos el ámbito del derecho penal que viene a sistematizar una serie de comportamientos, de conductas que tienden a tutelar un bien jurídico. Esos bienes jurídicos más importantes, esenciales para el desarrollo de la persona, para su participación en concretas actividades socioeconómicas, culturales, bienes jurídicos pluriofensivos, superindividuales, colectivos. Estamos en otra exposición la vez pasada y hablamos un poco de los delitos contra la salud pública. Seguro que cuando se enfocaba va a haber oportunidad para ello. Bienes jurídicos institucionales, obviamente la administración de justicia, la administración pública, la persecución penal, todos estos servicios públicos que deben ser brindados a toda la ciudadanía con el mayor grado de eficacia, eficiencia, grado de optimización y de calidad que se merecen. Y son los primeros los que traen un foco de atención, y de esta perspectiva el derecho penal finalmente va a recoger una conducta, un comportamiento típico, ¿no? Sea propiamente, por ejemplo, en este grado de incidencia delictiva que ha cobrado bastante notoriedad en los últimos tiempos y que no ha parado más aún, creo, porque más tiempo en casa pueden generar mayores caldos de cultivo o propiciar que aparezcan estas conductas disvaliosas en mayor medida. Me refiero al delito contra la intangibilidad sexual. El patrón sistemático de nuestro Código Penal es identificar estos bienes jurídicos, ¿no? La vida, el cuerpo y la salud, el honor, la familia, la libertad. Entre las libertades, esa mácula es consustancial y esencial de la persona, de la personalidad humana. El desarrollo que nosotros tenemos y hoy limitado, restringido en el mérito del COVID-19, efectos de evitar la propagación y extensión y el contagio del COVID-19, es esa visión locomotora, pero dentro de ese apéndice de la libertad
Y cuando nos abocamos y nos remitimos al Código Penal está la libertad sexual, ¿no? Y el Código Penal, y así como otros en la región latinoamericana y también en Europa, definieron una bipartición en cuanto al objeto de protección jurídico penal, reconociendo algunos libertad sexual y otros intangibilidad. Y nosotros hemos lo dicho con ustedes, ¿no? No estamos muy de acuerdo a veces en cuanto a las combinaciones penales en las consecuencias jurídicas, en base a esos efectos poderosos comunicativos que tiene la ley penal con respecto a la sociedad. Y hay un rendimiento político que se utiliza de ello, y los efectos sociocognitivos promocionales, ¿no?, que han sido asumidos por la doctrina ya tiempo atrás de la ley penal, al margen de esa función protectora de bienes jurídicos, preventiva y protectora de los bienes jurídicos más importantes. ¿Y a qué me refiero con ello? Obviamente estas cifras tan abultadas y tan finalmente dramáticas y preocupantes de los delitos sexuales incidieron finalmente en un ámbito de una consecuencia jurídica tan gravosa que es la máxima que tiene el Código Penal en lo que es la pena de cadena perpetua. Entonces, en el ámbito punitivo, decir como, bueno, en la pena de cadena perpetua tenemos delitos contra la intangibilidad sexual, no la de libertad sexual, porque libertad sexual solamente tienen las personas que capacidad de autodeterminarse sexualmente, las personas mayores de 14, y que no tengan ningún problema, que no vaya a ser que tengan un grado de afectación, de una perturbación psíquica, de una afectación, de una enfermedad que no les permita conducirse conforme al sentido de saber las consecuencias de ello. Pero este es un marco, el marco punitivo, bueno, en el ámbito del derecho penal, y ahí recogemos que lo que se habla es el sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo en el ámbito del derecho penal, en el ámbito procesal penal, hablamos del agraviado, el perjudicado, la víctima, y esa víctima que se constituye en estos ilicitudes penales en finalmente en la víctima, en el testigo presencial, un testigo presencial y especial, si lo podemos decir de esta manera, no sé si lo podemos poner. La víctima, la víctima es un testigo presencial y especial a la vez. Fíjense, nosotros en los últimos tiempos, y lo hemos dicho también en alguna literatura que hemos escrito al respecto, estos delitos, en cuanto a los delitos contra la intangibilidad sexual, tienen esa mayor cuota criminalística o criminológica, disculpen, tienen una mayor cuota criminológica en los delitos contra la intangibilidad que se cometen dentro de los propios hogares, de los núcleos familiares, que tienen como autor, dentro del ámbito del derecho penal o sujeto activo, a un integrante, el padre biológico, al abuelo, había un caso también que me contaron por ahí, también el tío, el hermano, el hermanastro, también se estaba finalmente intercambiando información en otra exposición hoy en la mañana. Entonces, estos delitos que tan graves, que afectan bienes jurídicos de tanta gravitancia según el orden de valores consagrados constitucionalmente, se cometen en la clandestinidad porque dentro de estas cuatro paredes, obviamente yo estoy acá en mi apartamento, son estas cuatro paredes donde hay un núcleo, hay un grupo familiar, puede ser padres, hijos, puede estar el abuelo, tíos, hermanos, etcétera, dependiendo pues, de las circunstancias económicas que se viven hoy día, personas, obviamente, grupos familiares más tuburizados y van propensos más en estas conductas desviadas en los cuales nos genera nuestro foco de atención, en que vuelvo a reiterar que en la gran cantidad, el 70-80% de delitos contra la intangibilidad sexual, se muestra una relación subyacente entre el sujeto activo y el sujeto pasivo del delito. Entonces la pregunta es si vamos generando los conceptos, las discusiones y los debates que vamos hablando. Y obviamente en el ámbito de la criminología que estudia el ser, en cambio el de derecho penal es el deber ser, la criminología, las causas o factores, la génesis, pues la génesis bastante de los delitos de violación sexual es la perspectiva, es la violencia de género, porque la mayoría son mujeres, pero no en algunos casos son hombres, y luego hablamos de una jurisprudencia, violencia de género y la violencia familiar. Esto es, de hecho, estas dos flagelos que azotan nuestra sociedad desde hace mucho tiempo atrás son caldos de cultivo que propicien finalmente que se aparezcan estas conductas altamente nocivas y lesivas para los bienes jurídicos fundamentales de las personas, ¿no? Entonces la criminología nos dice las causas del delito, las causas y los factores que llevan a una persona a la comisión de acto delictuoso, obviamente la pobreza, esto no es una justificación. Ahí también esto ojo, si bien es cierto, puede haber en estratos socioeconómicos bajos, también en estratos socioeconómicos altos se manifiestan picos de violencia familiar y violencia de género. Entonces, en el ámbito de la criminología tenemos víctima y victimario. Entonces se producen actos luctuosos de bastante graves, ¿no?
Entonces, estos actos que delitos contra la libertad e intangibilidad sexual, y cuando ya hablamos de esa víctima que hemos dicho que es un testigo especial y presencial a la vez, que requiere de un tratamiento procesal y de atención particularizado, esta niña o niño que ha sido objeto de una agresión sexual y sistemática por parte de su padre. En este caso, que tengo esta jurisprudencia de la casación 1313-2017 Arequipa, que fue obligado el niño, un hombre, niño hombre, ¿no? Niñas y adolescentes, ¿no? A realizarle el sexo oral a quien aparecía en aquel momento en calidad de docente, de maestro, de educador, ¿no? Entonces, una situación de esta naturaleza, y me mencionaban ahora más temprano, personas especialistas en este rubro de la psicología, de que una chica había sido sistemáticamente violada de hace mucho tiempo y un caso de un niño también. Y eso había finalmente generado una afectación y una perturbación a su identidad sexual. Esto es, tenemos que tomar en cuenta por un lado, tenemos que tomar en cuenta por un lado la conducta, el comportamiento típico penalmente antijurídico que afecta gravemente este bien jurídico, pero claro, hay cuestiones que son más dramáticas aún, porque no se ha producido en algunas ocasiones que luego de haber accedido carnalmente a la víctima, lo que hace es matarla, asesinarla, y ese asesinato para ocultar otro delito, pero lo paradójico de todo esto, que con el primer delito, cuando es una menor de 14, ya ha sucedido casos particulares, ya se hace acreedor esta persona. Obviamente un hombre, creo que una mujer también puede ser sujeto activo de un delito contra la libertad sexual, y sujeto pasivo también puede ser un hombre y viceversa. Es que con el primer acto ya tiene la pena de cadena perpetua, y el otro pues entonces ya que sumatoria se va a producir en tal efecto. Entonces estos actos luctuosos tienen ese primer escenario. O sea, hay un primer escenario de victimización. El primer escenario de victimización es cuando se comete el hecho punible. El hecho punible. Acá estamos ante una violación sexual o actos contra el pudor. Pues no podemos finalmente negar o descartar lo que es el child grooming sexual, ¿no? Lo que es el turismo sexual infantil, ¿no? Este es el primer escenario. El primer escenario. Este escenario, y claro, puede ser un delito consumado o tentativa. No voy a incidir y hacer hincapié porque propiamente esto no es derecho penal y dogmática, la clase del día de hoy. Este delito consumado y tentativa de este bien jurídico tan esencial y prescindible, porque lo que se habla de intangibilidad sexual o indemnidad sexual es propiamente aquella parcela de la personalidad humana, de la sexualidad, que porque estamos ante una persona que todavía no ha desarrollado lo suficiente en su ámbito genésico, todavía es un grado de inmadurez, no tiene todavía la capacidad de autodeterminarse sexualmente en sociedad. No tiene todavía esa capacidad. Por eso se dice que acá estamos ante el artículo 173, que es una violación presunta. Saben ustedes perfectamente, mejor que yo, y creo que hemos hablado de los delitos sexuales en otras oportunidades, con esta prestigiosa entidad CEPOCAP, de que cuando se trata de una víctima, de un sujeto pasivo menos de 14 años, no es necesario acreditar en la persecución penal del Estado, por parte de representantes del Ministerio Público, de que se haya realizado actos de violencia, intimidación, o lo que es actos finalmente aprovechamiento de entornos de coacción u otros que impidan a la víctima dar su libre consentimiento de lo que es la violencia psicológica. Esos medios se requieren en el artículo 170, pero no se descarta que en menos de 14 años también pueda producirse bajo esos medios que lo que generan un mayor grado de reprobación.
Entonces, este delito consumado, este acceso carnal, y cuando que se toma lugar de manera sistemática en el tiempo, por parte del agente del delito, y ha sucedido, y esto no es finalmente ficción o una historia o una leyenda urbana, en varios tiempos, de manera escalada y sistemática, este es un concurso real de delitos, conforme el artículo 50 de la parte general del Código Penal. Entonces se produce este acto, que la diferencia en actos culpadores solamente son tocamientos, rozamientos, finalmente frozar finalmente en las partes erógenas del delito, obligarlo a hacer al sujeto pasivo, al sujeto activo, a un tercero, o lo que son los autotocamientos conforme las reformas que se produjeron en el 176 y 176A, la última con la ley 3838, me parece de julio del año 2018, esto genera una repercusión muy notable, una afectación, por lo menos mínimamente, de orden psicológico. Si hay una afectación de orden psicológica que puede llevar a producir graves traumas, desadaptativos, desórdenes conductuales a la víctima, ¿qué se debe hacer, no? ¿Cómo nosotros, como sistema de persecución penal, como Estado y sociedad, debemos realizar el tratamiento sobre esta persona? Porque cualquier delito que genera la persecución penal del Estado tiene por meta cognoscitiva y demostrativa a la vez la averiguación de la verdad. La averiguación de la verdad sobre esos objetos esenciales del proceso penal es ver si realmente se materializó ese delito, esa conducta, si se cometió esa tentativa de violación sexual o de violación sexual consumado, actos contra el pudor, o lo que es también el acoso sexual, y que quien lo cometió como autor o partícipe fue el imputado. Esa en retrospectiva requiere una reconstrucción. Entonces la reconstrucción de los hechos, la reconstrucción del hecho punible, demanda la realización de actos investigativos. Entre estos, la declaración de la víctima. Y en todo proceso, por lo normal, o sea, el patrón sistemático en general, es que luego esa declaración finalmente vaya a tener que ser ratificada en el juicio oral. Como bien se dice en la doctrina procesalista, una persona, el imputado, solamente puede ser objeto de una condena luego de un desarrollo de un juicio oral público contradictorio bajo inmediación judicial, que sea realizado esta actuación bajo los métodos y técnicas de litigación oral, que todas las partes hayan tenido la posibilidad de confrontar las versiones de sus adversarios y entre estas la realización de la técnica del contrainterrogatorio. Y los contrainterrogatorios son muy fuertes, son muy feroces a algunos abogados para poder desacreditar a la víctima o al contenido de su testimonio. Entonces, el sistema procesal penal acusatorio, el modelo acusatorio, aparte de generar y de acopiar y de aglutinar todo un complejo de garantías en el título final del Código Procesal Penal, y que, como lo dijimos de un principio, de hace varios años atrás, que desde su implementación del año 2006, que trata de convenir eficacia, eficiencia, dotando a los órganos de persecución penal de instrumentos muy importantes en las medidas limitativas de derecho, búsqueda de prueba, yo diría de evidencia, y otras medidas de coerción que pueden tomar lugar a partir del inicio de las diligencias preliminares y en todo el decurso del proceso penal. Y se hablaba pues que las garantías siempre había que afincarlas, sobre todo en el ámbito del imputado. No en vano tenemos la audiencia de tutela de derechos. Si es que se quiebra alguna de las garantías que se encuentran reguladas en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal. Pero estas son garantías del imputado, ¿no? Garantías del imputado. Ahora bien, el título penal del Código Procesal Penal establece la justicia, ¿no? La justicia penal tiene por fin finalmente garantizar todos sus derechos. Una justicia penal que no solamente tiene que ver con establecer y demostrar categóricamente responsabilidades penales a los inculpados, a los partícipes como autores o cómplices, y así por la potestad punitiva del Estado, y poniendo sanciones penales muy severas, en este caso de delitos contra la integridad sexual, si es contra una víctima menos de 14 años,
en el caso de esta casación 1313-2017 puede llegar a pena de cadena perpetua, sino también hay que procurar satisfacer las otras pretensiones, y entonces está la pretensión resarcitoria indemnizatoria por parte que tiene como titular a la víctima o al agraviado constituido o no en actor civil. Pero esto es conjuntamente con la pena se establece en cuanto a la reparación civil, las reformas producidas al artículo 92 de la parte general del Código Penal, que señala que el juez debe procurar, no solamente en todo el ámbito, disculpen, de la ejecución, la efectivización de la reparación civil a favor de la víctima. Pero aparece también el sistema de debida protección, ¿no? ¿Qué significa? Tenemos a una persona, a un sujeto procesal con ciertas particularidades, con ciertas características que lo hacen distinto a uno a otro, la cosa es que tal vez nosotros ya adultos seamos objeto de una tentativa de un robo, de una extorsión, etcétera, hasta una tentativa de homicidio, un sicariato, etcétera. Pero ya adultos, ¿no? Pero las personas, niños o niños adolescentes, y cuando estamos hablando los delitos violentos y de carne, ¿no? Son estos crímenes que dejan secuelas muy graves en las personas de las víctimas. Entonces, que los modelos acusatorios fueron definiendo, afincando el desarrollo de un sistema de protección de víctimas y testigos. Un sistema de protección de víctimas y testigos que tiene que ser entendido desde un doble baremo a saber. ¿A qué me refiero con ello? Por un lado, hay una finalidad procesal, ¿no? En el sentido de procurar que las víctimas no solamente presten su testimonio en el ámbito de la investigación preparatoria, sino sobre todo lo ratifiquen en juicio oral, porque esa es la posibilidad de controvertir y la calidad del control o el control de la credibilidad de los medios de prueba se da en el juicio y sobre todo a través de este mecanismo de litigación oral que es el contrainterrogatorio. Pero tenemos una víctima que ha sido objeto de un hecho tan execrable, ¿no? Un crimen tan execrable, de tanta violencia y que genera secuelas muy negativas en la esfera de la personalidad de la víctima, ¿no? Entonces, al momento de la reconstrucción de los hechos, esa reconstrucción de los hechos, si ponemos a la niña o al niño de 8, 5, 6, 7, 8 años, 9, 10 años, 12, tal vez también 13, en una persecución penal que tiene como agraviado, disculpen, como inculpado a su propio padre biológico, al abuelo, al tío o al hermanastro, obviamente la reconstrucción de los hechos, de la manera tal y como sucedió, en una persona bajo esas particularidades y singularidades, lo que puede generar es una segunda victimización. Creo que en un sistema de justicia penal, mínimamente humanista y garantista de los derechos humanos, pues no puede fijar los mismos procedimientos a cualquier delito. Hay que siempre valorar cada circunstancia en concreto, y esa es las particulares, mejor dicho, una de las características que siempre debe tener un modelo político criminal. Entonces, el sistema garantista y el sistema de protección de víctimas y testigos apunta a evitar la revictimización. Fíjense que ya con el modelo antiguo, que es mixto, más llevado al inquisitivo que al acusatorio, en el ámbito de las víctimas, y a las víctimas en general, y sobre todo los delitos sexuales y contra la vida, el cuerpo y la salud, todavía recién estaba madurando todavía ese enfoque, que luego le vamos a dar lugar en cuanto al enfoque de género, de cuál era que se sabía, que pues muchas veces las víctimas no acudían al ámbito del juicio oral, o como al existir una relación de parentesco con el agresor, empiezan las presiones y la influencia de todo un entorno familiar. Es bastante usual y no es algo finalmente muy excepcional, que muchas veces las víctimas que denuncian actos de maltrato psicológico, no, mejor dicho, o actos propios de violencia familiar,
¿Qué es lo que hacen? A veces se retractan, ¿no? Se retractan. O sea, primero van y denuncian, y luego dicen, no, él no fue, nunca me hizo nada, ¿no? Pero claro, no sé, usted sabe muy bien que acá en los delitos sexuales que son perseguibles por acción penal pública, acá no opera el desistimiento, ¿no? ¿O sí opera el desistimiento? El desistimiento es una causal de extinción de la acción penal conforme al artículo 78. El desistimiento solamente es en delitos perseguibles por acción penal privada. Pero acción penal pública, y una reforma muy importante en el año de fines de la década de los 90, dijo, todos los delitos sexuales son perseguibles única y estrictamente, todos, por persecución penal pública. Quiere decir que pueden seguir por adelante aún a instancias en contra de la voluntad de la víctima. Entonces muchas veces se retractan, ¿no? Hay esa presión social, familiar, sobre todo hay ciertos dependencias económicas que van generando ciertas cuotas importantes que inciden en la persona de la víctima para luego presentar a veces declaraciones, no, que me retracto, realmente él no me hizo nada, etcétera. Claro, puede ser que en algunos casos sea verdad, porque a veces también ciertos grados de instrumentalización y manipulación de los niños y adolescentes por parte de los padres o un entorno familiar, porque hay maniversaciones, hay ciertas desavenencias y discusiones de litigios y conflictos entre a quien se le está atribuyendo la comisión del delito y otra de las partes, la mamá o la tía del supuesto agraviado o de la supuesta agraviada. Entonces en el año 90 ya había unos acuerdos plenarios que hablaban, uy, ¿qué hacemos pues las víctimas? Aparte que todavía no aparecía el tema de la entrevista única de la Cámara GESE. Y unos primeros acuerdos plenarios creo que del 2005, que tiene incidencia en la prueba en los procesos penales que quieren evitar, que tienen particularidades muy características muy singulares en el caso de la víctima, que se decía, bueno, pues declara a nivel de a nivel de investigación o instrucción de que sí fue víctima, ¿no? Más aún lo que se condice y se conesta con la contenido de su denuncia. Pero luego en el ámbito del juicio oral, dice lo contrario. Entonces ahí ya la Corte Suprema fue definiendo lo siguiente, en el ámbito de la prueba, en el caso de estos tipos de referentes, que se podría finalmente tomar o prevalecer aquella declaración de la víctima, aunque no haya sido la del juicio oral, aquella declaración de la víctima que tenga finalmente mayor grado de fiabilidad, ¿no? Y esa fiabilidad en el marco del cotejo y la corroboración finalmente con los medios de prueba y otros que se van recogiendo en el ámbito del proceso penal. La uniformidad, tal vez dentro de la denuncia y las primeras declaraciones y la persistencia en la incriminación, ¿no? Persistencia en la incriminación. Entonces decía el tribunal tiene la facultad de elegir aquella declaración finalmente que le genere mayor grado de fiabilidad en cuanto en la etapa de instrucción o en la etapa policial, y al margen de que ya en la etapa de juicio, si es que va a declarar, diga lo contrario, más aún se retracte, ¿no? La uniformidad, que no exista, que haya verosimilitud objetiva y falta de inverosimilitud subjetiva. Verosimilitud objetiva, que haya finalmente cierto grado de coherencia, de racionalidad en el relato fáctico que construye la incriminación, y que no estén móviles egoístas, deleznables, de enemistades, recelos, revanchas, y que lastimosamente, vuelvo a reiterar, sobre todo a veces se utilizan a los niños o se les manipula a tal efecto. Entonces ya se dieron los primeros rasgos de una suerte de derrotero de criterios jurisprudenciales en el ámbito de la declaración de la víctima. Una declaración de la víctima que es el testigo presencial y testigo especial a la vez, que no puede ser tratado como cualquier testigo. Máxime cuando ha sido objeto de una afectación de esta naturaleza que ha generado graves estragos, impactos finalmente, no solamente en lo que es la intangibilidad sexual, sino lo que implica y que tiene como incidencia el daño psíquico o psicológico que esto puede conllevar a la luz de las diversas formas de cómo se comete el acto luctuoso, ¿no? Entonces, ese sistema de protección de víctimas y testigos, a los cuales el Código Procesal Penal establece una serie de características, ¿no? En cuanto a lo que se ya están las medidas de protección, ¿no? En el artículo 247
y propiamente el artículo 247 nos señala claramente que las medidas de protección previstas en este título son aplicables a quienes en calidad de testigos, peritos agraviados, agentes especiales o colaboradores intervengan en los procesos penales, ¿no? En los procesos penales. Y hay ciertas medidas muy especiales y que tiene que ver también con el tema de violencia familiar en las medidas de protección. En cuanto a lo primero que se puede hacer es aislar finalmente a la persona, el supuesto agresor, de la casa donde convive con supuesto grave. Hay una persona que creo que quiere participar. Disculpe. Una persona que estaba creo que levantando la mano. Si esto no es así, o lo escriben por el chat, por favor, no hay ningún problema. Acá estamos para poder aclarar y debatir las diversas fundamentos, argumentos que podemos esgrimir o esbozar sobre estos temas tan acuciantes y tan delicados hoy en día, ¿no? Entonces estábamos hablando que ya los acuerdos plenarios fueron generando. Entonces viene el sistema de protección de víctimas y testigos, las medidas de protección tienen una afinidad con lo que es la violencia familiar y violencia de género, que es el artículo creo que 1470 y otros, que en el ámbito de la pandemia ya podría generar casi de manera inmediata o automática la aplicación por parte de los jueces especializados de estas medidas precisamente dirigidas a evitar una segunda o una tercera victimización. A tal efecto, entonces, se van desarrollando conceptos distintos. En un código procesal penal, en un modelo acusatorio que hay que generar, y obviamente protocolos a los cuales el Ministerio Público ha ido afinando en los últimos tiempos. No solamente en el ámbito de los delitos sexuales, sino también el delito de trata de personas, y yo tuve la oportunidad de observar qué medidas de protección se podían dar de evitar las victimizaciones, como en un día se quiere obviamente afincar la declaración de persistencia de incriminación de la víctima para que el Ministerio Público cuente con ese ámbito de medio de prueba y poder condenar al acusado, y así podrá haber justicia. Esto es obviamente importantísimo, pero lo otro y lo más importante es evitar una segunda victimización o revictimización. Entonces eso fue finalmente el colofón y lo que significa el trasfondo político criminal en este sistema de protección de víctimas y testigos, en los cuales ya tiene que haber grado de los operadores jurídicos de un grado de sensibilización muy importante al momento del tratamiento de esta circunstancia, porque estamos ante una persona que ha sufrido un grave impacto, ¿no? Un grave impacto en sus bienes jurídicos fundamentales, como esto es la antingibilidad sexual. Dicho esto, en el marco, por ejemplo, de esta casación 1313-2017, donde el sujeto pasivo es un niño, ¿y quién había sido la gente? El educador, ¿no? Entonces se le había finalmente obligado a la realización del felatio oral y del sexo oral en variadas oportunidades. Entonces se habla que el daño es semejante a todas las modalidades de violación sexual, tanto más en casos como el presente en el cual la víctima es un menor de edad, el cual adicionalmente se le podrían generar problemas de identidad de su género. El niño que se le están obligando a realizar el acto sexual a un hombre, inclusive que este sujeto lo esté penetrando vía acceso carnal sexual. El daño psicológico producido al menor agraviado se refleja en los resultados del protocolo de pericia, el 28.326.214, que se le practicó, el cual tiene que sí existió afectación psicológica, el cual lo que evidencia la vulneración a la indemnidad sexual. Y tal hecho acaecido es tan grave que fue cometido por una persona en su condición de educador y contrariamente a la expectativa razonable que cabría como formador y transmisor de conocimientos al menor para su desarrollo personal, terminó perturbando gravemente dicho desenvolvimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la afectación a la indemnidad sexual tiene finalmente una secuela, que es el daño psicológico. Si esta persona, este niño o esta niña que ha sido sistemáticamente afectada y perturbada y violada, ultrajada sistemáticamente por parte de su propio padre, pues no está en buenas condiciones de salud. Entonces, ¿quién tiene que haber intervenir? Y lo que luego vamos a referir en ciertas puntuaciones en lo que es la entrevista única Cámara GESEL, la participación de peritos especializados. ¿Quién sería? Psicólogos. Los psicólogos en la declaración de la víctima. Ajá. Entonces, vamos afincando ciertas ideas, luego vamos a pasar a la declaración única de la Cámara GESEL,
No sé exactamente cuántas contamos, pero sé que no todavía se tienen en un número suficiente para poder afrontar la gran cantidad de delitos que se cometen sexuales en nuestro país. Se ha observado en disposiciones fiscales en el cual se solicita el Centro de Emergencia Mujer que se le brinde asistencia integral al agraviado. Y paralelamente solicita a la unidad de víctimas y testigos que se le brinde atención integral. ¿Con ellos se necesitaría? No, pero si se le está reforzando, ¿no? Se le solicita al Centro de Mujeres que se le brinde asistencia. Si hay una asistencia, creo que puede ser en paralelo, puede ser de manera, el grado de complementariedad, yo no creo que habría problema. Y porque la revictimización es todo lo contrario. La revictimización es recrudecer los hechos. ¿Y cómo los recrudeces? Cuando le pones finalmente, cuando lo haces confrontar con el inculpado. Cuando el abogado del inculpado empieza finalmente a hurgar en su vida pasada, en su pasado anterior, y trata de ir a ciertos grados de referencias al pasado sexual de la víctima. Es finalmente ponerle como un rodaje, como una filmación, la forma, circunstancia y modo de cómo fue objeto de un acto luctuoso tan grave como es el acto sexual. Entonces creo que la unidad de víctimas y testigos en parte del Ministerio Público, y que también hay una en lo que es trata de personas, hay que ver de qué manera tiene que haber brindar esa asistencia, porque ahí lo que se requiere es, siempre hablábamos de tiempo atrás, de lo que es la resocialización del inculpado, del autor del delito, del imputado, del condenado. Pero acá tenemos que hablar finalmente de la resocialización o la rehabilitación, mejor dicho, de las víctimas, ¿no? Víctimas, ¿no? Yo creo que esto es algo esencial y no me parece que se vaya a afectar y esto vaya a significar una revictimización en los cuales lo que se haga un grado de complementariedad de lo que puedan hacer los centros de asistencia a mujer con la unidad de víctimas y testigos que le brinda atención. Creo que si hay grado de complementariedad, habría que hacer un análisis específico cuál sería la dosis distinta que está generando protección por parte de los centros de emergencia de mujer distinto a la unidad de víctimas y testigos, ¿no? Y en este ámbito, entonces, el enfoque que tiene que darse en el ámbito estrictamente probatorio. ¿Cuál es finalmente el enfoque que se tiene que dar? A ver, los delitos sexuales reflejan diversas modalidades típicas, ¿no? Y creo que también eso a la luz de no solamente niñas, niños y adolescentes, o adolescentes también todavía es hasta los 15, 16 años. No se olviden que conforme a nuestra ley penal, las personas mayores de 14 ya tienen libertad sexual. Entonces, al momento de someterse a la valoración probatoria, es la prueba en los procesos penales sexuales, hay que finalmente fijar finalmente que tome lugar de acuerdo a estas sensibilidades y susceptibilidades que pueden verse afectadas cuando se realiza tanto la actividad investigativa como propiamente la actividad probatoria. Entonces tenemos que dejar de lado ciertos estereotipos, ¿no? ¿Qué son los estereotipos? Son las jerarquías o las posiciones finalmente de orden sociales en los cuales hemos estado acostumbrados a escuchar y a compartir finalmente de hace mucho tiempo atrás y que de cierta manera contamina la visión de que tienen que tener los operadores jurídicos cuando hacen el tratamiento. Propiamente hablo acá de la víctima provocadora. La víctima provocadora y aquella que tiene pues cierto presente, ciertos antecedentes finalmente. Cuando se puede hurgar finalmente el pasado sexual de la víctima, hay ciertos grados de excepción, sobre todo cuando la víctima es niña, niño y adolescente, ¿no? Y le hablábamos entonces que el enfoque hay que tomar en cuenta el enfoque de género al momento de realizar la actividad probatoria en los procesos penales sexuales, ¿no? Eso en el acuerdo plenario 1/2011 se habla que los delitos sexuales como categoría especial y a partir de sus propias particularidades dependiendo de la modalidad típica y ya, por ejemplo, o hay un punto de vista muy importante en el ámbito probatorio, en la modalidad de amenaza grave, no se puede exigir un acto de resistencia heroico de la víctima, ¿no? Si la víctima ya va a perder
máxime cuando el agresor lo que le está mostrando es un arma de fuego, pues entonces ella va a finalmente a sentir, entre comillas, tener objeto de acceso, ser objeto de esa invasión sexual, sin efecto de también evitar la propagación de enfermedades con el uso de preservativo, ¿no? Entonces, el ámbito de esta modalidad típica, porque hay que adecuar la prueba conforme la modalidad típica en cuestión, no puede, como bien dice Caro Coria y también Salinas Sicho en la doctrina, exigir actos heroicos o actos de resistencia de la víctima, y en el ámbito estrictamente del certificado médico legal no es necesario que arrojen lesiones genitales o lesiones paragenitales. Entonces se dice que es rechazar para evaluarlos en sede judicial cualquier prejuicio o estereotipo con base a género que suponga un atentado contra la dignidad de la víctima femenina. Lo que no quiere decir que haya víctimas masculinos en los delitos sexuales, como les acabo de mencionar en ese atentado contra la integridad sexual de esa casación, donde a este niño se le obligaba por parte de su propio educador o maestro, que realmente no era ningún maestro, todo lo contrario, la realización del sexo oral o el felato in oro, ¿no? Este criterio judicial exige desde una perspectiva objetiva que se lleve a cabo una adecuada apreciación y selección de la prueba a fin de neutralizar la posibilidad de que se produzca algún defecto que lesione la dignidad humana y sea fuente de impunidad. Entonces hay una preocupación y una mayor conmoción, como se dice en este bordo plenario, del fenómeno de la violencia sexual que incide mayormente en mujeres, adolescentes y niños. Presenta como incontenible medio transgresor de bienes jurídicos relevantes, los bienes jurídicos más fundamentales y esenciales es la libertad, y dentro de los cápites, o que se deduce también de las libertades personales e individuales de las personas, está propiamente la libertad sexual, en este caso la intangibilidad sexual. Presenta como incontenible medio transgresor de bienes jurídicos una elevada cifra negra, la cifra negra la que se quiere dejar de lado, cifra negra de la criminalidad, que son los delitos que se cometen en toda nuestra estructura social y no son objeto de conocimiento por parte de los operadores de justicia. Y otro muy distinto es la impunidad que se genera cuando no son debidamente evaluados los medios probatorios que tienen que ser objeto de atención, de percepción y de valoración por parte de los operadores jurídicos, en este caso de estos delitos. Y las perturbaciones que se originan en la configuración de protocolos, manuales, criterios de investigación, servicios periciales y la impartición de justicia, ¿no? Entonces, ahí se da un enfoque de género que puede resultar siendo interesante, finalmente, decir, ante un ámbito de delitos que por lo general tienen como víctimas a mujeres, niñas y adolescentes, ¿no? Y lo que es la violencia, pues constituye esa familia, lo que saben la perspectiva de género, relaciones de desigualdades patriarcales, relaciones de poder, de sumisión que se han ido anidando y consolidando en el transcurso del tiempo a través de conductas misóginas y sexistas, lo que realmente coloca en una situación de inferioridad y estado de vulnerabilidad sobre todo a las mujeres bajo estas circunstancias y particularidades que constituye finalmente uno de los ejes transversales que hay que analizar en el ámbito de esta categoría delictiva a los cuales estamos haciendo mención en este momento, ¿no? Entonces, tenemos que afincar en ello el modelo de investigación y de persecución penal que tenga como característica evitar la segunda victimización o revictimización, y para ello, bueno, luego hablaremos de lo que es la declaración única víctima GESE, ¿no? Pero claro, la búsqueda de la verdad, ¿no? La búsqueda de la verdad es una de las finales y circunstancias esenciales del proceso penal. Y esa meta cognoscitiva y demostrativa a la vez a través de la actuación de los medios de prueba que van a tomar en el juzgamiento. Pero no se puede realizar esa actuación de medios de prueba de la misma manera que una categoría normal de delitos con una categoría especial como son los delitos sexuales y teniendo sobre todo ciertas particularidades la víctima en lo cual ese agraviado se haya constituido o no en actor civil. Entonces esa perspectiva de género por un lado, y es por eso que la Corte Suprema en este acuerdo plenario 1/2011 va fijando finalmente ciertos criterios que me parece que son importantes a efectos de dar cuenta de lo que significa porque esa perspectiva de género, de cierta manera, ha repercutido y ha incidido en estos modelos de investigación y de persecución penal muy llevados a la protección de las víctimas, pero hay que tener un poco de cuidado que un sistema de protección muy acérrimo, bastante reforzado o muy radical, puede ir afectando otras garantías que también resultan esenciales, como son los derechos de defensa y de contradicción que ha de tenerse las partes en el proceso penal.
Doctor, en las declaraciones y audiencias de parte de la gravedad víctima por delitos sexuales, trata de personas, debería tener una defensa técnica por parte del Estado. Si fuese así, dicha que es que propiamente el Estado, para que tenga su defensa técnica, tiene que ser el sujeto pasivo del delito, ¿no? Y eso se ejerce a través de sus procuradores. Yo creo que acá estamos, al estar ante bienes jurídicos personalísimos, esto es, que corresponden a la vida, al cuerpo y la salud, la libertad, de manera ontológica y es inherente a la condición de persona humana, propiamente el Estado. El Estado lo que tiene que hacer es procurar, a través del sistema de justicia, las garantías y condiciones suficientes para precisamente evitar lo que se quiere impedir acá, que es una segunda victimización. Si fuese así, que por eso no creo que al Estado propiamente le corresponda intervenir ahí. Lo que le responde al Estado a través del sistema de justicia y a través de las instituciones competentes, el Ministerio Público, la policía y propiamente el Poder Judicial y el sistema de peritos, ahí es donde el Estado lo que le es su obligación es de procurar un presupuesto y a dar todo finalmente, proveer de los instrumentos y finalmente todo lo que sea necesario para que pueda realizarse estas investigaciones tomando en cuenta las características y particularidades de una víctima, a lo cual lo que se quiere evitar, lo que se quiere impedir es una segunda victimización o una revictimización. Y es ahí donde me atrevo a compartir pantalla con ustedes. ¿La están observando? ¿Estamos amigos de Cefocap? Sí, doctor, sí se observa. Y en este acuerdo plenario creo que hay varios puntos y que lo queremos llevar al sistema de protección de garantías de este modelo acusatorio de rasgo adversarial que nos trae a colación normativamente el Código Procesal Penal de 2004. El consentimiento de la víctima no puede haber ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza, la fuerza o la coerción o la aprovechación de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad de conducta, para dar un consentimiento voluntario y libre. Estados de coerción, la coacción, no se olviden las situaciones de vulnerabilidad y condiciones socioeconómicas, culturales y otras que generan finalmente inciden en tener personas vulnerables a estas niños y adolescentes. Una palabra o conducta de la víctima, cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre. Del silencio, la falta de resistencia. ¿Cómo que esa es otra cuestión que había que dejarse de lado ya tiempo atrás? Que se quería exigir a la víctima en la modalidad de amenaza grave a haber realizado actos de resistencia. Si está siendo amenazado con arma de fuego, un arma punzocortante, o con el ejercicio de la violencia física por parte de varias personas, una mujer en el caso de ser finalmente llevado a un lugar oscuro y desolado por 5 sujetos o 6 sujetos, y lo que puede venir ante ciertos actos de resistencia va a ser su asesinato. Ni dependerá de la credibilidad o disponibilidad sexual de la víctima o un testigo cuando éstas pretenden fundarse en comportamiento anterior o posterior de naturaleza sexual de la víctima o de un testigo, ¿no? Hurgar en el pasado de la víctima de sus antecedentes sexuales resulta siendo finalmente válido o legítimo ante estas circunstancias, eso en el margen del principio de proporcionalidad y cuando sea únicamente necesario y estrictamente urgente para poder categóricamente demostrar la irresponsabilidad y que habrían contactos sexuales previos, por lo tanto que habría una suerte de consentimiento por parte de la víctima. No se olviden que cuando son mayores de 14 sí tienen capacidad de otorgar o de prestar un libre consentimiento. Que no se admitirán pruebas entonces, de la conducta sexual anterior o ulterior de la víctima o testigo, eso con bajo grado de excepcionalidad, que no es causal de inabsolución la denominada declaración única, y que la declaración de la víctima constituye un elemento imprescindible para castigar a conductas sexuales no consentidas. Imprescindible. Claro, yo les pregunto, ¿basta con la sola declaración de la víctima? A eso tenemos que aparejar otro tipo de medios de prueba, el certificado médico legal, obviamente las pericias psicológicas, tanto de la víctima y del victimario. Ojo, algo muy importante en los delitos sexuales y lo que hemos observado en cierta jurisprudencia, que no es necesario que en el caso del agresor se avisore o se desprenda ser finalmente tener una personalidad psicopática o cierto grado de desviación funcional para que se le pueda decir que pueda ser un nuevo agresor o autor de un delito sexual o una ilicitud penal de esta naturaleza. Que no se puede sobrevalorar la pericia médico-legal basada en la pérdida de la virginidad de la víctima y la acreditación de la violencia física. Creo que esto ustedes lo tienen más que claro, pues cómo es que el derecho penal a los cuales estos delitos contra la libertad y la intangibilidad sexual, pues ya no pueden basarse en esta tontería, en lo que es que solamente se tutela a las vírgenes y a las no vírgenes, pues como ya tuvieron un antecedente social, disculpen,
entonces ya no. Entonces sobre ellas no puede haber finalmente tutela punitiva. Eso es totalmente absurdo y eso viola y quebranta las bases de una democracia, de un orden democrático de derecho donde dirige la igualdad y el pasado, con inclusive la persona que ejerce el meretricio, que puede ser un hombre, no sé, un prostituto, o la que ejerce la mujer, la meretriz, puede ser objeto también de tutela punitiva. El hecho de que haya pagado un dinero y ya diga, pues ya no, se retracta, no quiero tener un acto sexual, no, yo ya te pagué y así la toma por la fuerza, se habrá cometido de todas maneras este delito sexual, ¿no? Esos son los estereotipos, ¿no? Los prejuicios que tenemos que despojarnos para poder tener una visión real, amplia y sensible de estos ilicitudes penales y de estas víctimas, pero lo que tampoco podemos hacer es perder la objetividad y la imparcialidad, que ya de plano decir que, bueno, ya de hecho, se le está atribuyendo a la comisión de este delito, es culpable, ¿no? Eso hay que demostrarlo, que la declaración de la víctima sea lo es, pero esta tendrá que venir finalmente afianzada, corroborada, cotejada con otros medios de prueba que así lo determinen. Pero obviamente siempre tomando en cuenta y bajo el matiz y bajo la particularidad que son, como se llama o denomina, delitos de clandestinidad, ¿no? Donde muy difícilmente vamos a observar a otros testigos. Ha habido, en caso que la niña que subió y ve a su hermana cómo estaba el otro sujeto, ya estaba a punto de accederla canalmente, con la espada desenvainada, quiso la defensa sostener la tesis, su teoría del caso de una tentativa de, disculpen, de un delito de acto contra el pudor, cuando era obvio que su voluntad, y más aún dentro de la interpretación sistemática entre el 173 y el 170, que el propósito que estaba motivando la realización de este comportamiento lesivo al bien jurídico de la víctima era de accederla carnalmente. Pero si el autor presentara problemas psiquiátricos, lo pueden considerar inimputable. Es lógico, esa es otra cosa. Una cosa es la psicopatía que puede encontrarse, porque hay un grado de perversión, como dice Schneider, inclusive hay ciertos agresores sexuales que puede ser que tengan ciertas disfunciones orgánicas que no buscan la satisfacción del líbido, sino que ellos encuentran satisfacción, ese es su grado de perversidad interior que tienen a través del daño que le están provocando a la víctima, ¿no? Claro que puede haber un imputable, un oligofrénico, un esquizofrénico, ciertas psicopatías, un psicótico, generan que puede ser un imputable. Pero lo librarán de una pena, mi estimado, o no, fue Rosa Osorio lo que está señalando, pero a esta persona se le va a imponer una medida de seguridad, que también significa el internamiento en un nosocomio. Sabemos que hasta en los mismos establecimientos penitenciarios, en ciertos presidios, hay lugares, hay ciertas infraestructuras donde se recluye finalmente a los inimputables. Entonces, si le da pena personalidad narcisista, no, el narcisista es el ególatra, que es finalmente que se quiere así, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto y séptimo, y cree que tiene el derecho a estar por encima de las personas y de humillarlas y de menospreciarlas, etc. Para mí es un psicópata. El narcisista para mí no es un psicótico. La psicopatía, como bien dicen en la criminología, cada vez personas más normales cometen delitos. Entonces, el psicópata es una persona normal que no tiene mayor grado de patología mental, no tiene una salud mental quebrantada en base a una determinada enfermedad. Por lo tanto, esta persona no se le libera de pena. O sea, como bien dice en la criminología, cada vez personas más normales cometen ilicitudes, tienen ciertos grados de desviaciones conductivas, pero no tienen un grado de perturbación en la psique humana suficiente para decir que no pueden controlar sus actos conforme su pensamiento. Porque lo que pasa en el inimputable es una suerte de divorcio entre la mente y en el cuerpo. Y esto no sucede en este caso. Fíjese en el tipo de los prejuicios, los estereotipos, ¿no? Seguro que ustedes han tenido ya la oportunidad de ver una sentencia, un expediente en una sala penal, en un juzgado de Ica, ¿no? Y con respecto a la víctima, fíjense en el estereotipo, ¿no? Sin embargo, suele vestir prendas interiores, rasgos de personalidad dependiente con tendencia a la extroversión. Ese tipo de personalidad se caracteriza por ser una persona sensible, indefensa, sumisa, con cierta inmadurez, se percibe como débil y frágil. Esa es la pericia psicológica con respecto a la víctima. Sin embargo, suele vestir prendas interiores como la descrita en la biología forense esta persona, describiéndolo como una truza femenina de color rojo con encaje de zona delantera blondas en contornos de pierna, resultando extraño que la supuesta personalidad que presenta la misma, timidez, no guarde relación con la prenda íntima que utilizó el día de los hechos, pues por la máxima de la experiencia, la lógica, que es el grado de la valoración de la prueba, artículo 158 del Código Procesal Penal del 2004, este tipo de atuendo interior femenino suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad.
por lo que conlleva inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado. De allí que de forma consciente se determinó a quedarse en la casa del imputado, pues contaba con la ausencia de la señora madre, y no se encontraba en la ciudad de Lea, pues aquella se encontraba de viaje en la ciudad de Lima. Estos prejuicios, estos finalmente estereotipos son lo que contaminan el grado de evaluación de la prueba. O sea que una chica, una dama, por solo hecho de usar una truza, una prenda íntima muy diminuta, o de un color muy extravagante, o muy, no sé qué puedo decir, cómo puedo llamarlo, signifique que ya estaba se estaba preparando para tener un acto sexual, que esto es lo más absurdo. Es como decir que una persona, la misma dama que sale finalmente vestida de la calle con ropas diminutas, está provocando el libido de los hombres, por lo tanto tendría que soportar un acceso carnal sexual, y por tanto su consentimiento estaría dando un consentimiento válido, a pesar de que fue forzada, a pesar de que fue violentada y que fue amenazada gravemente por el autor para accederla carnalmente. Entonces son los prejuicios o los enfoques en los cuales tienen que despojarse los operadores jurídicos para una mejor práctica en la justicia penal y así evitar impunidades. Porque bajo estos argumentos es que esta persona fue absuelta. O sea, porque se había colocado una prenda íntima muy diminuta, es que ya estaba dispuesta a tener un acto sexual consentido con quien se iba a ver, o tal vez era la segunda o tercera vez, o tal vez era su expareja, y por circunstancias del destino estaban separados, querían conversar, a ver si retomaba la relación, y él aprovechó ello para colocarle en un estado de inconsciencia, para darle a beber bastante alcohol, o finalmente suministrarle algún tipo de fármacos o sustancias para finalmente doparla, dejarla en un estado de conciencia, así accederla carnalmente. Si una pareja en pleno acto sexual, la mujer retira el consentimiento, el segundo posterior a esta revocación de consentimiento, el hombre estaría cometiendo el delito de violación sexual. El segundo posterior a esta revocación, no sé qué se refiere. Si el primer acceso carnal fue con todo grado de libertad, conciencia y autodeterminación sexual, acá no hay un acto típico, definitivamente. Vayamos a ver si él quiere seguir teniendo, ya le dice, ya no, y él continúa, pero ahí tiene que darse los medios comisivos que tienen que estar presentes para poder decir que estamos ante una conducta típica, conforme lo previsto en el artículo 170, cuando es una mujer, un hombre mayor de 14 años de edad, ¿no? Entonces la revocación tiene que darse, obviamente, luego en un momento ulterior, posteriormente de ese acto sexual que sí fue consentido, ¿no? Lógicamente el segundo, ¿y cómo lo revoca? Pues no, y no hace nada, pero, o sea, tenemos que tomar en cuenta las circunstancias como se hacen, ¿no? Porque tiene que haber ya un acto de presión, un acto de violencia por parte del agresor, y no una mera insinuación de no negar de que lo que ya estaban finalmente emprendiendo de manera libre, consciente y responsable. Además, estar consciente, obviamente que sí. Vamos entonces a compartir pantalla, lo que nos interesa con la cámara Gesell. Sin defecto, si alguien quisiera dar una intervención a este nivel de la discusión, si esto no es así, entonces pasamos a dar finalmente algunos comentarios, lo que nos evoca este tema de la declaración única de cámara Gesell, ¿no? Y esto también lo encontramos en el acuerdo plenario, que luego lo vamos a retomar más adelante con respecto a esta situación en la prueba en el derecho penal sexual, ¿no? El derecho penal sexual, con respecto a la prueba. La cámara Gesell, ¿no? Es una cámara de declaración de entrevista única, tiene que firmarse, tiene que haber un acta donde tienen que firmar todas las personas que han participado en la misma. Y una de las preguntas, y creo que ya queda más que claro, entonces me pareció interesante que encontré en una página, si estábamos realmente ante una prueba anticipada o ante una prueba preconstituida. Es prueba anticipada, ¿no? Y creo que el artículo 242 del Código Procesal Penal, y máxime con la reforma que se produjo con el decreto legislativo 1307 del 2016, señala que durante las diligencias preliminares o la formalización de la investigación, una vez formalizada la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, los demás sujetos procesales podrán instarse al juez de la investigación preparatoria a la actuación de una prueba anticipada. Y pone ahí declaración de niñas, niños, adolescentes en su calidad de agraviados por delitos comprendidos en el 153 y 153A del capítulo primero. El 153 y 153A son los delitos de trata de personas. Violación de la libertad personal
y los comprendidos en el capítulo 9, violación a la libertad sexual, capítulo 10, proxenetismo, y capítulo 11, ofensas al pudor público, corresponde al título 4 de los delitos contra la libertad del referido del Código Penal. Las declaraciones de las niñas y adolescentes serán realizadas con la intervención de psicólogos especializados en cámaras Gesell o salas de entrevistas implementadas, que le corresponde al Ministerio Público la implementación, el diseño y la estructuración y la instalación de las cámaras Gesell en los diversos distritos fiscales de nuestra República. Las declaraciones y entrevistas serán filmadas y grabadas a fin de evitar la revictimización de los agraviados, ¿no? Entonces, ¿qué es una prueba anticipada? Una prueba anticipada, ¿cuál es su naturaleza? ¿Por qué tiene que tomar lugar una prueba anticipada? Se supone que hay una gran diferencia entre un acto de investigación y un acto de prueba, ¿no? Acá dice bien claro, se desarrolla una sola sesión con la intervención de los operadores que participan en el procedimiento. El psicólogo es quien lleva a cabo la entrevista. El 25 de julio de 2019, el Diario Oficial del Peruano se aprobó el protocolo de entrevista única para niños y adolescentes, hombres y mujeres, no solamente de mujeres, de la Cámara Gesell. Permite realizar la diligencia judicial de registro de declaración o testimonio de la niña o niño adolescente en su condición de víctima o testigo que tiene por finalidad esclarecer la verdad. Esclarecer la verdad, acá lo vamos a poner, lo vamos a dejar en claro. Esclarecer la verdad y evitar una segunda victimización. Esas son las finalidades de la declaración única de Cámara Gesell. ¿Qué es entonces prueba anticipada? ¿Cuál es la diferencia entre acto de investigación y acto de prueba? ¿Alguien quiere intervenir? Yo, gustoso, les cedo el uso de la palabra. Los actos de investigación, actos de averiguación, de indagación, finalmente de cómo se realizó y se ejecutó el hecho punible por parte del autor o partícipe, ¿no? Esta finalmente la finalidad de los actos de investigación, conforme se desprende del artículo 321 del Código Procesal Penal. Los actos de prueba se realizan ya a efectos de corroborar del grado de acreditación y comprobación las aseveraciones fácticas que construyen la teoría del caso, sea de la acusación y la defensa. La prueba anticipada surge ante esa necesidad de anticiparse al desarrollo del juicio porque hay un peligro, o sea, porque la víctima, o mejor dicho, el testigo, sufre una enfermedad o tiene que viajar o por ciertas circunstancias no va a poder llegar al juicio oral. Pero esta no es la finalidad de la declaración única de la Cámara, sino es propiamente de esa naturaleza, sino ya de antemano fijar un escenario y un lugar propicio y adecuado para que pueda tomarse esa declaración con las mayores garantías para todos los y sobre todo para la víctima, de efectos de evitar una segunda victimización. Y si se señala finalmente que esta declaración va a ser dirigida por el perito psicólogo, es que ahí, donde las preguntas que se van a desarrollar y que se van a efectuar a la víctima tienen que tener ese grado de asidero, mejor dicho, de adecuación, en el sentido de no mellar o atentar contra la dignidad de la víctima y que se produzca lo que no se quiere, que es una segunda victimización o una revictimización. Actos de investigación conducentes a obtener los elementos de prueba. Muy bien. Actos de prueba los conducentes a otros elementos a la autoridad judicial. Buscar posibilidades que pueda estar en contra de la víctima. Esa sería la finalidad de la prueba anticipada. Pues lógicamente la defensa va a buscar algo, pero ojo, acá la dirección va a ser por parte de un psicólogo, de un perito especializado, el que va a orientar que esas preguntas que se vayan a formular a la víctima y que tenga que responderlos, pues sean que finalmente conducentes, pertinentes y estén adecuados finalmente a la persona que va a responder. Máxime, ¿cómo se le va a preguntar de esta manera? ¿Cómo se le hubiese preguntado, finalmente en este caso, de este niño que fue sometido a un acto de sexo oral durante bastante tiempo por parte de su propio educador, ¿no? En la sentencia de vista soslaya la valoración del datos indicador de la Cámara Gesell, el mismo que conforme fue expresado en el fundamento de hecho 1.6, la sentencia de primera instancia apelado considera que es sólido, coherente, uniforme, persistente y persistente en la sentencia casatoria, persistente y se encuentra rodeado de corroboraciones periféricas en sus aspectos esenciales
Ese que incluso le consignó en su propia parte considerativa, ¿no? Se observa que la inferencia no es del término chupar. O sea, chupar y qué cosa que quería decir, que le estaba succionando el pene. Fíjense cómo los juzgadores de primera y segunda instancia estaban finalmente prácticamente desvirtuando de cuál era el ámbito de vitalidad, o mejor dicho, el ámbito de objetividad en el que se había producido este ilícito penal en contra de esta víctima, de este afectado por el que él dijo el término chupar. ¿Cómo entendemos lingüísticamente el término chupar, no? Y prácticamente el ACU lo quería llevar a un delito con acto con el pudor. El hecho de finalmente llevar a la víctima a realizarle el acto sexual, y máximo los menores de 14 años no tienen consentimiento, no hay necesidad del uso de violencia, amenaza o acto o un aprovechamiento de entornos de coacción u otro que impida a la víctima dar su libre consentimiento o violencia psicológica, de ninguna manera. Entonces, ¿cómo es que a partir de los considerandos y las respuestas que había dado en la Cámara GESEL finalmente, se quiso reconducir el acto, el hecho punible, a finalmente un delito de actos contra el pudor y no era un delito de violación sexual? Conforme la modificación que se produjo el ley 28251 en el año 2004, ¿no? O sea, hace mucho tiempo, ustedes seguro, yo tengo mi edad que son mucho menores, no sé si lo recuerdo, estaban pues tal vez en pañales, o recién estaban haciendo finalmente, o mejor dicho, en el colegio. Pues claro, porque ya han pasado tampoco no tanto tiempo, son 16 años, y ya muchos de los que están acá presentes son abogados, ¿no? Entonces esas terminologías, precisamente para eso es la necesidad de una declaración única en una cámara, en un ambiente donde le dé confianza a la víctima para poder responder las preguntas que le van a formular y que esas preguntas sean respondidas en la medida de lo posible y con esa asistencia del psicólogo, ¿no? Sistema de entrevista única evita que menores de edad víctimas de violencia sexual sufran trastornos psicológicos por repetir sus testimonios. O sea, es recrudecer, es como, vuelvo a reiterar lo que había puesto en el chat. Primer escenario de criminalización, el acto sexual per se. La vulneración, el ultraje en la víctima que fue objeto de su padre, o propiamente este chico, este niño que fue obligado a realizarle el sexo oral a su educador, a su profesor, a su maestro. Trastornos psicológicos por repetir sus testimonios ante autoridades fiscales y policiales. Esto sería el segundo escenario, la segunda criminalización. La primera es el acto per se, del acto luctuoso de que es víctima el agraviado. El segundo sería cuando se le presta la declaración y se le hace retroceder y se le hace finalmente enfocarse, y esto pues recrudece obviamente lo que inclusive ya podría verse ir un poco disipando durante el transcurso del tiempo de esa afectación que se le ha producido a una víctima por un delito tan grave como es la violación sexual, y estando ante una consideración político-criminal que el norte es sobre todo niños, niñas y adolescentes, porque es distinto la violación a un niño o una niña que a un adulto. Con eso no estoy diciendo que los adultos no tengan que ser penados y perseguidos penalmente estos actos luctuosos, pero el grado de afectación y de perturbación obviamente es mucho mayor en un niño o una niña que recién se está desarrollando, y máximo y cuando es cometido por su propio progenitor, ¿no? Y esto es realmente lo más reprochable y repudiable que podemos encontrar, pero es nuestra realidad criminológica, ¿no? Es propiamente lo que se da en nuestras sociedades de tanta violencia, y una violencia que se incuba y se desarrolla y se ejecuta y se emprende en el ámbito del hogar, entre los integrantes del grupo familiar. Dentro de la doctrina procesalista, y como les hablaba, pues esta prueba anticipada, que está siendo regulado los 42, y no es que era prueba anticipada y no es como algunos abogados decían prueba preconstituida, ¿no? Y que basta su oralización, que porque la prueba constituida son una cuestión distinta, son diligencias finalmente que se realizan irreproducibles y que no son susceptibles de ser nuevamente realizados por sus características y ciencia y naturaleza, como una prueba de alcoholemia, una prueba toxicológica, un allanamiento domiciliario, una invasión corporal, etcétera, etcétera. Esas son pruebas preconstituidas, y una cuestión totalmente distinta es la prueba anticipada, aquella que se realiza en un momento anterior al inicio del juicio del juicio oral, motivada por la imposibilidad material de practicarla en este acto. Entonces, ¿es obligatorio? Bueno, el artículo 19 de la ley 3364, ley de reacción de lucha contra la violencia familiar y violencia de género, habla que la declaración de entrevista única, cuando la víctima sea niña,
La victimización, la condición de víctima de una acepción criminológica. Niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de la entrevista única, la misma que tiene la calidad de prueba preconstituida. No es prueba preconstituida. ¿Prueba preconstituida o prueba anticipada? Es prueba anticipada. Los pruebas de derecho entendía que la incorporación de la Cámara Gesell podía realizarse mediante la lectura de las entrevistas únicas de la víctima y conforme yo que el juez podía realizar la valoración probatoria de acuerdo a su sana crítica. O sea, la introducción, la oralización para finalmente ser sometido a la valoración probatoria por parte del juez de acuerdo a la libre valoración de la prueba y de la sana crítica. El artículo 19 del decreto legislativo 1386 de 3 de septiembre reforma la ley 3364 del artículo 3º y en concordancia con el 242, pues el 242 que regula, prueba anticipada o prueba preconstituida. Esta es prueba anticipada. Que tenga ciertas características distintas de una prueba anticipada que se someta a la declaración de testigo en un delito, por ejemplo, de extorsión o de robo o de secuestro, y que es mayor de edad, es una cuestión distinta a analizar en el marco de lo que nos estamos refiriendo el día de hoy. Por ende, se entiende de manera categórica que la entrevista de Cámara Gesell debe terminarse bajo los mecanismos de la prueba anticipada para que dicha prueba tenga valor probatorio en el acto de juicio oral sin la presencia de la parte agraviada y así evitar su revictimización. No se trata entonces de prueba preconstituida, sino se trata de prueba anticipada. Entonces, en los casos de víctimas está toda la atención de recuperación integral de la salud física y mental de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes de... Acá ya le da un enfoque de género. Es gratuito en cualquier establecimiento de salud. Hospitalización, medicación y tratamiento psicológico y psiquiátrico. En los casos de víctimas de violación sexual se debe tener en cuenta la atención especializada, que estos requieren de acuerdo a los protocolos o lineamientos que establece el Ministerio de Salud. Aparte están los lineamientos y los protocolos que se han diseñado y elaborado por parte del Ministerio Público, ¿no? Está finalmente el cargo de la provisión gratuita, el daño psíquico de la víctima y físico, la ciencia forense del Ministerio Público, cualquier parámetro técnico que permita determinar el tipo y el grado del daño, así como los informes que valoran la afectación psicológica. La pregunta es, para determinar la violación, una violación sexual necesariamente tiene que conllevar una afectación psicológica. No necesariamente, diría yo, y sobre todo tomando en cuenta las características y condiciones particulares de la víctima, ¿no? Que ya hayan sido pareja anteriormente, que no es, que ya tiene edad, es adulta, pero pareciese, ¿no? Un poco difícil, claro, cuando son ulteriores ocasiones en que la víctima repetidamente es objeto de un ultraje sexual, va a definir un mayor grado de afectación o perturbación o perjuicio que solamente ha sido afectada por única vez, pero ya una sola vez, en ciertas características y la forma tan violenta que ha sido ultrajada en la agraviada, pues de hecho que va a dejar secuelas desadaptativas y traumas muy difíciles de superar, heridas muy complicadas de ser cicatrizadas en la evolución y en el transcurso del tiempo. O cualquier parámetro técnico que permita determinar el tipo de grado del daño, así como los informes que valoran la afectación psicológica. Algunos hablaban del estresor sexual, eso no podía quedar claro, pero vuelvo a reiterar, pues parece que la afectación psicológica y psíquica es muy entrañable y muy conducente y muy reiterante dentro de los informes que se han realizado en los delitos de violación sexual. Claro, la pregunta es, ¿qué pasaría si inclusive esta niña o niño no arroja un daño psíquico, psicológico? Sin embargo, hay defloración. Y para la defloración, o sea que ha habido un contacto sexual, ha habido un acceso carnal máxime, que es el ingreso del miembro viril a la parte de la vía vaginal o anal, pero no arroja finalmente daño psicológico o psíquico. Eso hay que valorarlo conforme a los diversos medios de prueba que va a tenerse en un determinado proceso penal sobre esta ilicitud penal que es el pan de cada día. Es el pan de cada día en nuestro país y creo que es importante reconocer que las autoridades encargadas de esto dentro del Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, etcétera, se han afanado y se han concentrado bastante en hacer finalmente un desarrollo instrumental y de diseños y protocolos para evitar segundas victimizaciones, no solamente para eso, sino también para el logro de la justicia y para evitar la impunidad. En el artículo 19 se habla que la declaración de la víctima entrevista única, su declaración debe practicarse bajo la técnica entrevista única y se tramita como prueba anticipada. La declaración de la víctima mayor de edad, a criterio del fiscal, puede realizarse bajo la misma técnica. El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima en los casos que requiera. ¿En esta declaración tiene que estar necesariamente presente el juez o no? A ver quién quiere participar.
¿Tiene que estar un juez o no? ¿O basta la presencia del fiscal y el psicólogo y alguna asistencia parental o de parentesco de la víctima? Pues ¿el juez tiene que estar o no? ¿Tiene que haber un juez presente o no? En estas declaraciones. Tiene que estar un juez, como no puede haber una prueba anticipada sin la presencia de un juez. Esto sin defecto de reconocer e identificar lo que se haga finalmente que su conducción y su moderación tome lugar a través de la persona del psicólogo, ¿no? Del perito psicólogo, ¿no? Tal como acá lo dice claramente en la Cámara Gesell, el psicólogo es quien lleva a cabo la entrevista. La Corte Suprema, con respecto a ello, ha realizado lo siguiente. La necesidad de una sola declaración de la víctima solo autoriza que se realice a una sola. Entonces, será excepcionalmente que haya una ampliación. No sé si con ustedes o con otra institución se me preguntó, pero se puede declarar nulo. Pues hay que ver, pues, si no se realizó conforme los protocolos y sea necesario excepcionalmente la realización de una nueva diligencia de toma de declaración de Cámara Gesell, ¿no? Mediante la anticipación probatoria. ¿Qué es anticipación probatoria? ¿Qué es anticipación probatoria? Es propiamente la prueba anticipada. Esa es anticipación probatoria. Es prueba anticipada, ¿no? Entonces retomamos lo que dice acá la Corte Suprema, lo que dice, realizado bajo la dirección de un juez y conforme a lo pertinente a las reglas y principios del juicio oral, la contradicción, vitalidad, la defensa, pero obviamente, lógicamente, es una declaración que se realiza sin publicidad, sin participación del público. De esta norma, entonces, no tendría el carácter de prueba una declaración bajo la dirección del fiscal y, por tanto, no podría ser utilizada por el juez para justificar la sentencia. Entonces, para la declaración del fiscal únicamente sin presencia del juez no puede haber prueba anticipada, pues quien dirige esto tiene que ser necesariamente un juez o una jueza, ¿no? Una juez o una juez. Son cuestiones a decir, ¿eh? Porque se preguntan y pueden suceder varias cosas en un sistema de justicia plagado de ciertos defectos y ciertas problemáticas que se suscitan en nuestro país. Y creo que tiene que garantizarse, sobre todo para evitar que nuevamente se tenga que tomar una otra declaración más a la víctima y esto realmente pueda significar lo que se quiere evitar o impedir, y esa es la finalidad política criminal de la declaración única de la víctima en Cámara Gesell, una segunda victimización, o si ustedes quieren llamarlo de otra manera, una revictimización. En el acuerdo plenario 1/2011, por parte de la Corte Suprema, que es propiamente lo que estábamos en antes haciendo alusión en este acuerdo plenario, se dice que a efectos de evitar la victimización secundaria. ¿Cuál será la victimización primaria? ¿Cuál sería la victimización primaria? A ver quién me dice. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la primera victimización? La victimización primaria o estigmatización primaria es cuando se comete el acto luctuoso. La secundaria es cuando se reproducen los hechos, cuando se vuelve a reiterar y se le pone finalmente a ponerle en la mente. Es como un regresar finalmente, un retroceso en la película y está en la visión de la víctima y esto finalmente trastoca y vuelve a generar ese recuerdo de ese daño, de ese hecho tan execrable de que fue víctima esta persona, ¿no? Reserva de las actuaciones judiciales, preservación de la identidad de la víctima, eso queda claro ya hace mucho tiempo atrás, con el amigo anterior, no se puede finalmente colocarle, se tiene que mantener en reserva, también de los testigos, o mejor dicho, testigos protegidos y de los colaboradores eficaces, obviamente postulantes a colaboradores eficaces. Promover y fomentar la actuación de la única declaración de la víctima, ¿no? Y esto lo tenemos nuevamente acá quiero regresar a este acuerdo plenario, no sé si alguien quiere preguntar algo. En este acuerdo plenario que estábamos finalmente haciendo mención momentos atrás, y lo tenemos fundamentos que van mucho más allá de la que ahorita estamos visualizando. Ahorita finalmente fijamos la diapositiva. Aquí está, evitación de la victimización secundaria, ¿no?
Y acá se habla como victimización secundaria, la primaria se produce con directa del crimen, el caso sexual. La victimización secundaria viene constituida por los sufrimientos de las víctimas que con motivo de la investigación del caso y corroboración de las afirmaciones, ¿y dónde se corroboran las afirmaciones? En la actuación probatoria, infieran las instituciones criminólogos, funcionarios de instituciones penitenciarias, entre otros. La victimización terciaria es aquella que infringe la sociedad y la estigmatización, los estereotipos finalmente que pueden darse ante una persona. Ah, no, ella consintió, como se escuchó una vez una muchacha, bueno, ya adulta, no era una niña ni tampoco un adolescente, había bebido bastante alcohol, había ido con unas personas determinadas que luego la dejaron sola, y un tipo aprovechó que estaba en estado de inconsciencia total y así la accedió carnalmente y se escuchaba los comentarios del público. No, pues ella se puso en riesgo, ella es la responsable, cómo es que se pone a tomar tanto alcohol y con eso se colocó en riesgo, que se nota puesta en peligro en temas de imputación objetiva de ninguna manera, ¿no? Eso creo que es lo que tenemos que tener claro, porque eso no justifica de ninguna manera el acceso que otra cosa que no sea pues diligente, que no sea prevenida. Creo que las personas tienen que cuidarse bastante por sí mismos, sobre todo en situaciones, en lugares que hoy día no concurribles por el tema de la pandemia, que puedan producirse situaciones de esta naturaleza. Pero esto no puede significar un grado de justificación en los cuales, bueno, como estuvo muy bebida, finalmente estaba muy mareada, ella solita se colocó en un riesgo, y esta es la victimización terciaria a la cual se hace alusión en este fundamento 37 del Acuerdo Plenario 1/2011 de la Corte Suprema. El Estado ha demostrado una función intuitiva respecto a las víctimas. Hay que protegerlas, que denuncie una agresión, porque si no se protege a las víctimas hay una cifra negra de la criminalidad. Las víctimas tienen que ser concientizadas de que son víctimas y que tienen el derecho de denunciar de un acto ilícito que es objeto de afectación en sus bienes jurídicos más importantes y por fines de eficacia probatoria. La victimización secundaria hace referencia a la mala o inadecuada atención que recibe una víctima por parte del sistema penal e instituciones de salud, policía, entre otros. Oye, ¿con qué más ha estado? Di la verdad. ¿Qué más hicieron? ¿Bajo qué circunstancias se produjo el acto sexual? La revictimización también incluye la mala intervención de la psicológica, terapéutica o médica que brindan profesionales mal entrenados para atender situaciones que revisten diferentes particularidades, ¿no? La víctima de una agresión sexual sufre por el propio hecho en sí de ser víctima, hay que reconocerla como tal y producir su rehabilitación, y por la dolorosa experiencia de repetir el suceso vivido a los profesionales y darle cuenta pues a los profesionales que van a estar al frente de ella de la forma, circunstancias y modo de cómo fue ultrajada por su propio padre, pues es una situación realmente hartamente compleja. Diferentes instituciones sucesivamente, familia, pediatra, trabajadora social, médico forense, policía, psicólogo, juez, abogado del acusado. En efecto, el trauma de la víctima, se dice, del abuso sexual, se prolonga cuando debe enfrentarse a los interrogatorios que contempla el sistema de justicia. Porque diríamos entonces que no haya nada, entonces es víctima y víctima, pero con eso estaríamos prejuzgando, ¿no? Y puede ser que en algunos casos realmente esta niña, adolescente no sea víctima y haya sido instrumentalizada, finalmente haya sido empleada por móviles perversos, egoístas y de recelo, revanchistas, por parte de sus padres o otro tipo de parientes, y eso tampoco no podemos aceptar o tolerar en un Estado constitucional de derecho. No dejaríamos de lado todas las garantías que se han querido construir en los últimos tiempos en un proceso penal a la luz de un Estado democrático de derecho. De plano, condenar a una persona sin llevar un ámbito de actuación probatoria de la agresión tiene que sí realizarse, sí o sí, pero obviamente su realización, desarrollo, tiene que tomar en cuenta las particularidades y las características y singularidades de una víctima que ha sido objeto de un hecho muy execrable, que ha generado secuelas muy difíciles y traumas, heridas muy difíciles de cicatrizar, los traumas que pueden generar ello. Por eso que es posible la técnica de investigación, la utilización de la cámara GESEL, respecto a la completitud, exhaustividad y contradicción de la declaración. Vamos a ver hasta qué punto realmente se permite o se autoriza esta contradicción. Entonces, la prueba de la técnica de la investigación anticipada, como el Código Procesal Penal del 2004, la irrepetibilidad o indisponibilidad de la actuación radica en el retraso de la misma hasta el juicio oral, su registro por medio visual, de modo tal que si ello se le agrega la nota de urgencia que autoriza a las autoridades penales distintas al juez del juicio para su actuación. No es el juez del juicio, sino es el juez que interviene en primera instancia, de no existir, o mejor, en instancia investigativa, de no existir cuestionamientos relevantes a la práctica probatoria, sea posible su incorporación al juicio a través de su visualización y debate.
Adicionalmente, el juez penal, en la medida que así lo decida, podrá disponer la realización de examen de la víctima en juicio cuando estime que tal declaración o exploración preprocesal de la víctima no ha sido llevado conforme a las exigencias formales mínimas que garanticen su derecho de defensa, resulta incompleta o deficiente, solicite la propia víctima. La propia víctima puede solicitar dar su declaración cuando está viendo que la persecución penal como que no está yendo en buen puerto a efectos de mostrar la materia del delito y la responsabilidad penal del acusado. No se ha llevado conforme a las exigencias formales mínimas, resulta incompleta, la solicita la propia víctima ante lo expuesto por el imputado y la declaración de otros testigos, se ha de rigor convocar a la víctima para que incorpore nueva información o aclare sectores oscuros o ambiguos de su versión, evitarse el contacto entre víctima y procesado, salvo que el proceso penal requiere prácticamente lo que está diciéndote. Acá no podemos ir a la confrontación entre víctima y victimaria, entre inculpado y agraviado, bajo obviamente las circunstancias que quedan más que claras, que definen finalmente el desarrollo de cómo se realiza finalmente esta actuación procesal o esta acción probatoria de manera particular. La Corte Suprema dice que la declaración de cámara GESEL es un medio de prueba objetivo, por el núcleo de este medio probatorio es la declaración propiamente. ¿Por qué esta declaración, por el solo hecho de ser tomada bajo ciertas técnicas, se vuelve un medio de prueba? Es una declaración. Yo creo que la objetividad va a tener que ver, estimado Fabián, en tanto y en cuando sea corroborado y cotejado con otros medios de prueba y que pueda definir la veracidad de lo que ha dicho. O sea, obviamente, lo decía un profesor, no voy a decir su nombre, empleado hace muchos años, ¿no? Que yo tuve empleado en la universidad. Las personas son las que más mienten. Pero se supone, pues, propiamente, justamente, digo, precisamente, que son las características y el desarrollo, para eso está el perito psicólogo, que va a tratar de llevarlo de la mano para que podamos extraer el relato más fidedigno posible en la medida de las características o que la ocasión finalmente lo amerita, ¿no? O sea, el medio de prueba, ¿cuándo son objetivos y subjetivos? O sea, ¿qué es lo que define, estimado amigo Fabián, estar ante un medio de prueba que es objetivo y el otro subjetivo? El subjetivo solamente es un grado de aprehensión o un grado de valoración dentro de la mente, es como un grado de intuición, y la intuición, que bueno, la intuición femenina, o ver, no, pues esta es con la pinta que tiene, de mañoso, de mañuco, como se le quiera llamar, de seguro es el que ha cometido este autor del delito de violación sexual. Son los prejuicios que también podemos ingresar. Creo que la objetividad de la prueba va a tener cómo se lleva a cabo y cómo es corroborado y cotejada con otros medios de prueba. O sea, la subjetividad. Y obviamente hay una denuncia previa, hay certificado médico legal, existen pericias psicológicas. Entonces, esas otras evidencias, si se convierten luego en prueba en el juicio, en el escenario del juicio, son las que van a darle realmente objetividad a la declaración prestada en audiencia única de Cámara GESEL por parte de la víctima. O sea, no propiamente en sí misma, ensimismada, sino finalmente por lo periférico, probatoriamente hablando, que va a trasuntar y que rodea finalmente la declaración única de la víctima en Cámara GESEL, ¿no? Entonces yo diría que hay que llevarlo conforme los otros medios de prueba que han sido, las otras informaciones, datos que se han podido recoger y las pericias médico-legales, forenses y de los psicólogos que deben finalmente, que van a darle objetividad, ¿no? Así como se hizo en el marco de esta casación 1313 de 2017, ¿no? En los cuales, fíjense cómo se trastocó las declaraciones de la víctima para querer llevarlo a un delito de actos contra el pudor y no violación sexual. Obviamente con eso lo querían beneficiar porque la pena es mucho más benigna, más leve, el artículo 176A en comparación con el 173, que ahora es finalmente pena de cadena perpetua, ¿no? Imagínense finalmente si es significativa la diferencia punitiva en la dosificación penal que podemos finalmente encontrar en el ámbito de estas delictuosidades. Regresamos propiamente a acá, creo que acá más o menos habíamos fijado qué ocurre que si es que no se tramita, acá hay un perjuicio, acarrea, eso se hace una pregunta, acarrea un perjuicio para la víctima, no podrá alcanzar justicia por negligencia. ¿A quién le corresponde entonces la realización de la declaración única en Cámara GESEL? ¿A quién le corresponde? ¿Quién es el penal? A pedido del fiscal, pero a pedido la víctima puede realizarse su declaración
en el ámbito del juicio oral. A pedido de ella es que finalmente puede realizarse, ¿no? Entonces, ese es algo muy importante a decir en este marco finalmente de desarrollo, un tema hartamente, es muy complejo, ¿no? Y es muy delicado y es bastante sensible para toda la sociedad en su particularidad, en los cuales finalmente hay que tomar en cuenta ello a la luz de estas circunstancias. Es una suerte de balancear entre evitar una revictimización de la víctima, una segunda victimización, y por otro lado alcanzar la verdad. O sea, equilibrar y ponderar ambos intereses no es fácil, pero creo que el sistema y el modelo acusatorio tienen que hacer todo lo suficiente, los máximos esfuerzos para poder lograr, porque la no declaración de la víctima va a, de hecho, a coadyuvar a la defensa. Entonces es importante para la realización de la justicia y para que no exista impunidad. Tampoco podría ser considerada como una documental para incorporarla mediante su lectura, de esta manera ser valorada por el juez porque no estaría contemplado dentro del artículo 383 del Código Procesal Penal, Entonces ya está lo que es la reforma del decreto legislativo 1386, acá recogido algunas puntuaciones en una página muy interesante, porque ya se me habían hecho algunas preguntas en cuanto a la participación del juez, si era o no facultativo, obligatorio, tiene que estar el juez definitivamente, pero obviamente ahí están los peritos, el psicólogo, que tiene que definir más o menos la reconducción, que las preguntas resulten acorde a las características y singularidades cuando ya finalmente hay una pericia psicológica, fíjense, donde ha arrojado un daño evidente en la persona de la víctima, del agraviado, sea un hombre, un niño o una niña. Entonces hay que finalmente afincar la idea que el proceso penal siempre tiene que llegar a la verdad. La única meta, la única forma de poder realizar justicia. Y realizar justicia también debe significar absolver a los inocentes. O sea, la realización de la justicia no solamente debe significar o entender por parte de nosotros a sentencias condenatorias, sino que también la realización de la justicia debe significar declarar inocente a quien realmente no es culpable de haber cometido un determinado hecho punible. Por eso que vuelvo a reiterar que se han dado casos en que la propia víctima solicita su declaración en el ámbito del juicio oral cuando pues observa que las cosas no están yendo muy bien para la persecución penal y dice acá puede haber impunidad, máximo cuando está de por medio de la indemnización, que es la responsabilidad extracontractual, es el resarcimiento de los daños generados por el delito, donde son fuertísimos en una situación de un atentado contra la intangibilidad sexual. Inclusive acá hay responsabilidad funcional. Quien omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo en los procesos originados por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, comete delito del 377, omisión de actos funcionales, o 378, denegación o deficiente apoyo policial, según corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad civil o administrativa que corresponda de acuerdo a la ley. Entonces es importantísimo para poder esclarecer los hechos, la declaración de la víctima. Por esa declaración no se trata de cualquier persona, de cualquier sujeto procesal, sino de sí, es un testigo presencial y especial a la vez que se requiere que su declaración sea tomada bajo ciertas características, bajo ciertos cauces. Con esto termino, porque lo que se quiere evitar o impedir es una nueva victimización de un hecho tan execrable que ha sido objeto de la víctima, que es de violación sexual, un acto contra el pudor, turismo sexual infantil u otros. Y creo que también ya nos lleva al ámbito de la explotación sexual, de las reformas producidas por la Ley 3963 en julio del año 2018. De hecho, algunos, y ustedes dirían, por acá se están recortando y afectando ciertos derechos de defensa. Ahí les finalmente, en el caso, por ejemplo, de las preguntas que pueden darse a través del contrainterrogatorio, pues puede identificarse una suerte de grado de excepcionalidad cuando se lo dice ya la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario de 2011, de identificarse la vinculación lógica entre la prueba indagatoria restrictiva, la vida íntima, es hurgar en la vida íntima de la víctima, y la tesis defensiva correspondiente, por lo que he dicho examen solo cabrá si la indagación se dirige a demostrar que el autor del ilícito es otra persona, fue otro que lo cometió. Puede suceder. O si como consecuencia de impedir esta indagación se vulnera gravemente la garantía de defensa del imputado. Por ejemplo, cuando trate de quitar anteriores o posteriores contactos sexuales de la víctima que acrediten de ese modo el consentimiento. Creo que ahí y se aplica con bastante grado de rigor lo que se llama
el principio de proporcionalidad. Entre los subprincipios de idoneidad, que el medio sea adecuado para alcanzar un fin constitucionalmente legítimo, necesidad que no exista otro medio menos lesivo, de mayor grado de afectación, y lo que es el principio de proporcionalidad entre la gravedad del hecho y el grado de intromisión que se está realizando sobre la esfera de la libertad ciudadana. Dicho esto, doy finalizado mi exposición, agradeciendo siempre a CEFOCA por permitirme estar con ustedes en estos ciclos de capacitaciones sobre temas tan cruciales e importantes y delicados en nuestro sistema de justicia penal, en este caso el sistema de protección de víctimas y testigos, ¿no? Necesariamente el testigo, una víctima es testigo, claro, testigo es toda persona que directa e indirectamente ha visto algo directamente relacionado con la comisión de un acto luctuoso. Y la víctima que sufrió en afectación en sus bienes jurídicos fundamentales el acto lesivo, acción o omisión por parte del agente, ¿no? Dicho esto, no sé si habría alguna participación al respecto. Estimados participantes, creo que Julio César, alguien por ahí. Hola, buenas noches. Sí, le escucho. Doctor, eh, doctor, ¿me escuchan? Sí. Sí, le escucho. Sí, doctor. Doctor, muy buenas noches, doctor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su exposición. Mi nombre es Julio César, soy estudiante de la ciudad de Arequipa. Ajá. Yo también tuve la oportunidad de conocerlo también un tiempo cuando vino sus exposiciones acá por Arequipa. Bueno, yo casi como la pandemia no se puede ir en las audiencias, ya no se puede ir porque también ya todo es virtual. Todo Bueno, es virtual, sí. sí, yo siempre iba a las audiencias acá en Arequipa, pero ya regresaron más unos tiempos, unos años, que yo ingresé a una audiencia, ingresé a la audiencia y bueno, me dio con la sorpresa que cerraron la puerta. Claro que yo dije, ¿por qué cierran la puerta? Entonces, en otros casos son casos graves, ¿sí? Entonces no puede estar. Entonces tuve la oportunidad y fue mi primera audiencia como estudiante, que fui porque hace no solo ir a las audiencias. Fui, será porque te iba a anotar pues, el fiscal o alguien esperando. Claro, Ajá. después me dijo, mire usted, señor, si yo soy estudiante, es su carnet, puse mi carnet ya. Entonces, bueno, ya. Me recibía. Y me quedé todo asombrado. Es un delito de integridad sexual, se llevó a cabo y entró la señorita. Bueno, primera vez en mi vida y no pude, primera vez pude escuchar unas cosas, pero muy horribles. Pero bueno, entró el momento de la perito, la psicóloga comenzó a hablar y dijo unas palabras que no logré entenderlo bien. O dijo el abogado o el fiscal, bueno, pues año ya no pude recordar, pero dijo que los niños, los menores, la psicóloga, ¿no? Ajá. Juicios de valor, que hay una edad, no lo entendí, pero ¿qué quiso decir juicios de valor? Ya los menores, porque ya la hora de niñera, la mayoría, eso no lo entender. A ver, Gracias. no te entendí exactamente. Los juicios de valor, los Ya. niños, sí. Eso, doctor, ¿a qué se refería? ¿A los niños? O sea, no, claro, es muy genérico, y no tengo que ser bien claro y preciso. ¿Sí? Ese es mi pregunta. ¿Qué es lo que trató de decir el perito, la psicóloga? Juicios de Gracias. valor es el grado de peso, ¿no? Que le estás dando a una determinada actividad investigativa y luego se convierte en una actuación probatoria. Ese es el juicio de valor, el peso que tú le das. El juicio de valor y el peso que le vas a otorgar va a depender, pues, el grado de fiabilidad y exhaustividad que haya finalmente tenido ello, ¿no? Yo creo que eso es lo que te quiso decir, más o menos. Disculpa, ¿cómo fue exactamente que te dijo? Son Eh, juicios de valor. no, la fiscal le dijo eso dijo al, no, ¿qué digo usted? Como dio, si es su razón, la psicóloga, él habló, dio su exposición, ¿no? Y entonces, y el otro abogado no me acuerdo, como son años ya, entonces, y habló todo el juicio de valor, que el niño, que la niña, eh,
la edad de los 4 años, 5 años, comienzan a tener, entonces no logré entenderlo bien, ¿no? Pero Ah, bueno, el grado de logré aprensión escuchar, y de percepción que pueda tener el niño, ¿no? sí, De lo que ha sucedido. logré escuchar, sí, lo que logré escuchar en la audiencia, sí, doctor. O sea, ese juicio de valor, dependiendo de la persona que está exteriorizando esa información, y obviamente al ser un niño, una Sí, algo persona que así. no está desarrollada, obviamente el juicio es distinto. ¿Ah? Buenas. Disculpe. Sí, profesor, sí, doctor, es lo que lo que escuché yo en la Yo que audiencia. creo que la cosa de cuál es la valoración que tienes que darle a una persona de 5 o 4 años, porque hasta niños de 4 años y 5 años han sido objeto de violaciones, ¿no? Entonces, hay que valorar esto y cuál es el juicio y el peso que le vas a dar a esa declaración. Y obviamente tienes que, a ver, no sé si lo puedo decir de esta manera, cómo hacer ese grado de valoración de la información que te está dando una persona que propiamente no tiene un grado de madurez suficiente de discernimiento. Algo así De podría ver ser, ¿no? es propiamente de lo que he estado involucrado, ¿no? Sí, O lo sea, que logré propiamente escuchar. que está ajeno, que está ante una cosmovisión de las cosas totalmente distinta, ¿no? Como A un una persona que ya discernimiento. se ha desarrollado de cierta manera, ¿no? Ya, ya. Ya, doctor, muchas gracias, doctor, gracias. No, gracias, Julio César, ¿no? Sí, doctor, Arequipa, gracias. Gracias y bueno, cuídense mucho por ahí. Un fuerte abrazo, Julio César. Gracias. Bueno, ¿hubiese otra pregunta? Doctor, doctor. Sí, sí, te escucho. Hola, doctor Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, lo que no me quedó claro y preciso en el momento cuando usted hacía referencia, ¿no? En los casos, por ejemplo, de violencia familiar, ¿no? De que se da a veces que la pareja, en este caso, desiste, ya no quiere, Ah, pero se para retracta. ello, ajá, pero a retractarse, pero para ello ya, bueno, he visto casos, soy abogado, he visto casos que la pareja a veces se regresa desde la puerta de la comisaría cuando el efectivo le dice, señora, pase para poner la denuncia. No, dice, no, ahí nomás, que quede, yo me regreso. Pero hay en otros casos que suceden que va al Ministerio Público, se va al enjuiciamiento y donde la pareja un poquito más le rodilla, pero ya se hace público, pero ya, o sea, ya lo tiene la autoridad. Ahí es un poco que no me queda claro, ¿no? Mientras ella presenta documentos de desistimiento, ella dice, ¿quién me va a mantener mis hijos? ¿Qué esto? ¿Qué no? Claro, sí, son una suerte de contraposición de situaciones, ¿no? Y qué difícil esto llevar, porque lo que se tiene que llegar y aspirar es a la verdad, a lo que realmente sucedió, ¿no? Entonces habría que ver cómo es que puede ser al revés, que realmente qué fue lo que motivó a que tomase una denuncia de este calibre y luego finalmente se retracte de la misma, ¿no? Igual la persecución penal, las investigaciones y las indagaciones van a tener que seguir al margen de la voluntad Claro, víctima. Entonces claro, ahí, doctor, porque exacto dime, lo sí, que sí. no sé si habrá sucedido, habrá hoy día escuchado, por ejemplo, el caso que ha sucedido el señor de Tumbes, ¿no? Que le había agredido a su esposa, ha sido en Piura el caso, ¿no? El caso que mata en el hotel a su pareja. ¿Cómo, qué es lo que Y, o pasó? sea, así ha sido anoche, ha sido a las 9 de la noche, en Piura. La pareja vivía con él acá en Tumbes, bueno, le hablo de acá en Tumbes, ¿no? Y él, la esposa se le va porque él la agrede, pero yo no sé cómo nuevamente la conquista y la lleva a un hotel y al final, no sé de cómo habrán sucedido los hechos, al final la mata, ¿no? Ah, la mató. Sí, la ha matado, ha sido recién anteayer, a las 9 de la noche, doctor. Ese No, caso que está a nivel nacional que hace noticia. ha conmocionado toda la... Sí, lógico. O sea, lo que pasa es que a veces nosotros también lo que pasa cuando se retractan, a veces la pareja es masoquista, disculpando el Bueno, término, ¿no? De que persiste en lo mismo, ¿no? Persiste si ya le agredió, hay una denuncia, pero a veces la pareja vuelve a retomar la relación. sí, sucede eso, pues, ¿no? O sea, hay ya psicopatías o ciertos bajos autoestimas o otras consideraciones ya de orden mental que nos debe llevar, como dice, más te pego, más te quiero, ¿no? Y como Claro, más algunas te pego, más parejas te quiero. que se acostumbran finalmente a cierto grado de violencia y así viven durante toda su vida, ¿no? Pero fíjate, en este caso tú me dices que esto ya desembalsó en un asesinato, ¿no? O sea, hay un feminicidio.
Ya es propiamente, ya las cosas pues finalmente fueron a mayores, ¿no? A lo peor, ¿no? El pico más alto de violencia es, en el caso de violencia de género, es el feminicidio, artículo 108. Ya pues veremos en las investigaciones, en lo que se diga más adelante, qué fue lo que pasó acá, ¿no? En Tumbes, en Piura, ¿no? O sea, el chico es de acá de Tumbes, la chica era de Piura. Y como él agredió, se fue a Piura, pues, ¿no? Y nuevamente él ha ido a buscar para retomar la relación. Antes suceden estos hechos, ¿no? Muy ¿Eran lamentable, esposos ¿no? o es una pareja nomás? Sí, pareja, o sea, era pareja, pues no tenían una hija, pues no, ya tenían una hija, creo que dejan hijo o hija, ¿no? Pero el chico era taxista acá, pues no, y ha ido en su carro, ¿no? Y no sé cómo la ha llevado, porque para que él la siga, ella lo siga al hotel, me imagino que ambos, ella ha ido con su propia voluntad, pues, ¿no? Porque ha ingresado normal, ¿no? Que cuando acuerdan la ha matado, pues. Terrible, terrible. ¿Qué te puedo decir? Ya acá uno ya no sé si ya uno ya no termina de sorprenderse, ¿no? De todo lo que sucede, ¿no? Cómo es que a veces se dan ese tipo de O relaciones tan sea, difíciles. doctor, lo que va la pregunta es, ¿no? De que al actual, ¿no? Estoy llevando un proceso y tiene medidas ¿cómo le llaman esta Protección. restricción? La pareja, pues, ¿no? Distanciamiento, pero igual ahorita me cuentan que la esposa lo viene a buscar, él va, que tan que sale, en vuelta, ¿no? Yo ya le he dicho, ¿no? Y son situaciones que a veces ella dice, no, incluso en el juicio ella se retractó, ¿no? Se retractó, dijo que ella no quería, que ella que quede ahí todo, pero como usted lo dijo, ¿no? Ya cuando la justicia, estos casos no son sensibles, no son fáciles de renunciar o decir, no, que ya yo me desisto, no, ya, es difícil. Exacto. Sí, muy complicado, Javier. Gracias por tu participación. Creo que queda mucho Gracias, por doctor. Gracias, hablar. gracias. No se La preocupe. casuística y los casos en particular nos van a ir dando mayores dosis de argumentación y de insumos para poder hacer un tratamiento jurídico y análisis lo mejor posible. Ha sido un agrado haber estado con Cefocapo hoy. Disculpe, doctor. Sí, Una pequeñísima consulta. Quisiera dime. saber cuál es tu opinión respecto a algo. En Costa Rica se está debatiendo un proyecto de ley para tipificar la violación subyacente. Esto se trata de ciertas condiciones cercanas a una relación sexual que por su incumplimiento constituyen delito por sí mismas. En el caso específico de Costa Rica, va a constituir violación que la pareja, el hombre, durante una relación sexual se quite el condón sin decírselo a la mujer y que el consentimiento haya estado sujeto en cierta forma pues al uso de preservativo. Yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo con este tipo penal de violación subyacente o que en todo caso el consentimiento sexual debe estar sujeto a alguna condición subyacente a la relación sexual propiamente? La verdad que es para analizarlo. Algo había escuchado antes. El consentimiento es para el acceso carnal, ¿no? Entonces, si ese condicionamiento es como, está bien, tenemos, pero tiene que ser con preservativo necesariamente, ¿no? Y ha habido consentimiento. Lo que ella le increpa es que debió haberse colocado el preservativo. ¿El preservativo es un medio que vicia la voluntad de la víctima? Te pregunto, amigo. ¿El preservativo no utiliza, o utilizarlo o no utilizarlo significaría viciar el consentimiento? Habría que analizar eso, ¿no? Y ver hasta qué punto, porque no usarlo, a qué se dirige más que todo, en la posibilidad de propagar una enfermedad contagiosa como el VIH o que esta persona salga embarazada. ¿No? ¿Me escuchas? Sí, sí lo escucho. ¿Adrián? Entonces, hay que determinar y poner bien sobre finalmente el firmamento que estaríamos ahora dando lugar a una tipificación a una violación subyacente, ¿no? Que sería un acceso carnal consentido, pero realizado bajo un medio no consentido. Esto es en el sentido de que sí, quería estaba accediendo, estaba dando su consentimiento, pero tenía que realizarlo con preservativo. Y no haberse puesto preservativo hace que este consentimiento ya no es tal. Entonces tendríamos que hablar de dos consentimientos. Uno el consentimiento al acceso canal y otro consentimiento que tendría que afectarse en cuanto al tema del uso del
el preservativo, porque inclusive puede ser Fabián, ¿no? Era el que preguntó. Sí. Que el preservativo en pleno acto se rompe o se quiebra y prácticamente ahí quedó la cosa, ¿no? Son muchas circunstancias que pueden suceder, pero es interesante, ¿no? Porque ¿cuál sería el grado de peligrosidad que estamos hablando ahí? De la posibilidad de un contagio sexual, de un contagio de una enfermedad. O sea, por eso vuelvo a repetir, el no uso de preservativo está viciando el consentimiento de la víctima. ¿No, En el Fabián? caso, por ejemplo, de Costa Rica, lo que El sostuvo la fundamento. congresista que está presentando ese proyecto de ley es que efectivamente el incumplimiento de estas circunstancias subyacentes viciaría el consentimiento de la víctima respecto de mantener la relación sexual. Ah, en el sentido, si no se hubiese, si es que no, si no hubiese tenido, no hubiese aceptado. Correcto. No le falta razón, ¿no? No le falta razón. Es interesante. Yo creo que hay que, para pensarlo y repensarlo bastante, si es que una circunstancia de estas características realmente merecería una tipificación en particular y que sea objeto de penalización, ¿no? El que en caso de la gente sí hubo un consentimiento al acceso carnal, pero no se colocó finalmente el preservativo, por lo tanto, si eso significaría un vicio del consentimiento, ¿no? Hay que analizarlo bien. Yo no sé si otro código penal lo tiene una suerte de esto, o en todo caso, esto debería significar solamente una responsabilidad civil, etcétera. Creo. Hay que, ahorita no me atrevería a dar una posición, tengo que analizarlo bien, ¿no? Porque también resulta válido decir, claro, yo le he dado consentimiento, pero este no se puso el preservativo, ¿no? Entonces así no era el asunto, ¿no? Hay que ver entonces qué es el espectro que debe cubrir el consentimiento de la víctima en el acto sexual y para ahí definir si estamos estar ante una conducta de relevancia jurídico-penal cuando el agente no se coloca, o cuando el hombre no se colocó pues, finalmente el preservativo, pese a que ella se lo exigió previamente. Ojo, también hay una cuestión, ¿no? Si ella se dio cuenta, ya se estaba dando cuenta que no lo tenía puesto, ella también dijo, ah, pues hasta nomás, ¿no? Y si ahí viene que, no, pues no hacemos, no, igual vamos para adelante, y ahí ejerce violencia, igual se aparecen los medios constitutivos, ¿no? El tipo legal. Porque habíamos a ver en qué circunstancias ella logra advertir que él no tiene puesto el preservativo. No sé si me dejo entender. Sí, doctor, sí se deja entender y en verdad es un tema bastante complejo y le Es muy pongo un controversial. ejemplo más ya para finalizar mi intervención. Por ejemplo, algunas trabajadoras y trabajadores sexuales han Ujú, propuesto que en el caso de terminar con la relación sexual y no se les de su contraprestación, que no se les pague por sus servicios, ujú. entonces ellos dicen que el consentimiento estaba sujeto precisamente al posterior pago por sus servicios sexuales y que si no hay pago, entonces no hubo consentimiento. No, pues en todo caso es estafa, ¿no? Pero que no le pagó, ¿no? O no le pagó el precio que había pedido, ¿no? No, ahí sí no veo yo esa posibilidad, ¿no? Es el trato obviamente carnal y puede decirle yo te pago después y ahí no le pagó. Le indujo error, ¿no? De que tenía el dinero y no lo tenía, ¿no? Vayamos a ver si es un acto lícito y puede darse por estafa, pero que eso sea un acto constitutivo de violación por no haberle dado la contraprestación económica, yo creo que no. No sé, Fabián, cuál será tu postura. En verdad no tenía una postura definida precisamente porque estos casos son extremadamente novedosos. Y muchas gracias, doctor, por sus No, pero voy intervenciones. para analizarlo, ¿ah? Pero en este último no creo que hay, en todo caso, una responsabilidad civil, pues quien no cumplió con su parte. Cuando hay incumplimiento contractual, ¿qué es lo que tiene que operarse ahí? Una responsabilidad contractual, ¿no? Porque un contrato es la prestación es la de prestaciones recíprocas, realización de prestaciones recíprocas. Una por un lado la mujer y el otro de darle dinero. Pero yo no veo que el no pago no signifique un acto que dé relevancia jurídico-penal a este comportamiento. Dicho esto, muchas gracias a todos, nuevamente a CEPOCA por haberme permitido estar con ustedes. Seguro que pronto, en una fecha muy cercana, estaremos nuevamente con la posibilidad de discutir y de analizar los diversos tópicos propiamente de nuestra política criminal y todo el sistema punitivo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Muchas gracias, Hace mucho estimado bendiciones y Santi. nuevamente que tengan un feliz año 2021. Gracias. Igualmente, doctor, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.